para esta mañana, continuando con nuestra serie del Evangelio de Marcos. En Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, verso 53 al 56. Marcos 6, 53 al 56. Ahí se encuentra el texto de la palabra del Señor para esta mañana. Y el título de este sermón, es decir, el tema en el cual nosotros vamos a estar meditando es la gracia que desciende. La gracia que desciende y el toque que transforma. Y esa era la razón intencional del Salmo 113. Porque Dios es un Dios que desciende. Y Dios ha descendido ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a meditar en la gracia que desciende y el toque que transforma. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. El contexto inmediato de este pasaje es, como dice aquí la introducción del pasaje, la gran travesía en el mar de Galilea. Eso fue predicado el domingo pasado. Ese es el contexto inmediato de este pequeñito pasaje. Que muchas veces este pequeñito pasaje lo pasamos por alto y decimos, no, como que no hay nada interesante aquí. Pero esa es una falacia, hermanos. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios es bella. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada y útil para nuestras vidas. Entonces el contexto inmediato de este pequeñito pasaje es la gran travesía en el mar. ¿Y qué ocurrió en esa gran travesía en el mar con Jesús y sus discípulos? Jesús caminó sobre las aguas. Jesús camina sobre las aguas. ¿Recuerdan ustedes el texto? Los discípulos están muertos de miedo. La tormenta está a punto de tragarse la pequeña barca, pero ven un fantasma. No, no era un fantasma. Era el Señor de la gloria. Era el Señor de la gloria que venía caminando sobre las aguas del mar de Galilea, pisando sobre la creación, teniendo control y dominio del cosmos. Jesús calma la tempestad entonces, y Jesús sube a la barca con estos discípulos. Jesús les dice a sus discípulos, no teman, yo soy. No teman, yo soy. Y simplemente para recordar el contexto, porque es muy importante, ¿qué ocurrió con los discípulos? Ellos se maravillaron, sí, ellos se maravillaron, pero, dice el versículo 52, ellos continuaban endurecidos. Ellos continuaban endurecidos en sus corazones. Por cierto, se maravillaron a ver a Jesús caminar sobre las aguas, pero en sus corazones seguían endurecidos. Y de esa manifestación del poder divino de Jesús, recuerda usted que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús tiene dos naturalezas.
naturaleza verdaderamente humana y naturaleza completamente divina. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios que ha descendido, el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él ha demostrado su poder divino al controlar las fuerzas de la naturaleza. Y de esa demostración del poder sobre el mar, Jesús, dice el texto, llega a Genesaret acompañado de sus discípulos. Eso dice el versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Después de esta gran manifestación de poder y gloria de Jesús, Jesús llega a Genesaret acompañado de sus discípulos. Llega acompañado de discípulos que aún no comprenden quién es Jesús. Mediten eso. Jesús llega acompañado de discípulos que no comprenden quién es. Tienen al Señor de la gloria en su barca. Tienen al Creador de todas las cosas. Tienen a aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tienen a aquel que llamó a existencia todas las cosas visibles e invisibles del gran universo. Pero aún así, los discípulos están endurecidos, no comprenden. Y con esta gente, y digo así, con esta gente, el Hijo de Dios llega a Genesaret. Y una vez que llega a Genesaret, el texto muestra esto. Jesús se encuentra con la miseria y con la desesperación humana. Yo sé que es difícil pensar en esto, porque nosotros abrimos la llave y sale agua caliente. Apretamos un botón y tenemos agua hirviendo. Tenemos café instantáneo. Apretamos un botón y calentamos comida. Pero piensa por un momento vivir en una aldea, en un pueblo, donde no hay bienes y servicios. Vivir en un pueblo donde no hay un centro hospitalario cerca. Vivir en un pueblo donde no hay un desarrollo de la ciencia, tecnología, no hay nada. Y de pronto se escucha la noticia de que un gran médico ha llegado. ¿Qué ocurre con la gente de ese pueblo? Alboroto. Un alboroto. Una conmoción. Eso es lo que está narrando el texto aquí. Jesús llega a Genesaret y la gente inmediatamente reacciona. ¿Sabe lo que tenemos acá en este pasaje? En este pasaje tenemos una demostración vívida del drama del Evangelio. Porque el Evangelio es un drama histórico redentor. El Evangelio es la gran historia de cómo Dios nos ha salvado. Y aquí tenemos una imagen del drama del Evangelio. ¿En qué forma? En la condición desesperada del hombre. Ustedes ya notaron eso en el texto, que hay gente que está acarreando enfermos en camilla. Están acarreando gente en camilla para que tenga un encuentro con Jesús. Entonces sí, es un drama. Aquí tenemos una imagen vívida de lo que es el drama del Evangelio. En la condición desesperada del hombre y la respuesta de la gracia soberana de Dios. Cómo Dios responde a la condición necesitada del hombre. Otro punto introductorio aquí, de este contexto que es muy importante destacar, es lo siguiente. Marcos no destaca aquí una predicación de Jesús. ¿Lo notó? ¿No? Jesús no está predicando. Marcos no destaca aquí una predicación en particular de Jesús. No destaca una parábola, no destaca un sermón. No hay una parábola, no hay un sermón. Jesús no está predicando. Otro punto importante es que Marcos tampoco destaca un milagro en particular. No hay ningún cojo sanado, no hay ningún ciego que recupere la vista, no hay ningún muerto que es resucitado. Es decir, no existe el registro de un milagro en particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este humilde texto? ¿Qué tenemos en este humilde pasaje?
tenemos la gracia de Dios que se acerca a nuestra miseria. Tenemos la gracia de Dios que viene a nuestra condición caída. Tenemos la gracia de Dios que desciende y que se deja tocar por los miserables. Tenemos entonces aquí una manifestación maravillosa de la obra de Jesús. Del Jesús que ha venido a nuestra miseria humana. Entonces yo te invito, amado hermano, a contemplar por la fe, a contemplar por la fe al Jesús que desciende al quebranto humano, a Jesús que desciende a la miseria humana y que podamos nosotros responder con fe y con el toque de la fe al Jesús que se nos presenta aquí. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, esta es tu palabra que tú has ofrecido para nosotros en esta mañana. Permítenos, Señor, escucharla con reverencia y con acción de gracia en nuestros corazones. Permítenos también, Señor, contemplar la gloria de tu Hijo, porque mientras contemplamos a Jesús por la fe, nuestros corazones arden. Mientras contemplamos a Jesús por la fe, somos sanados, somos santificados, somos limpiados. Mientras contemplamos a Jesús por la fe, crecemos en gracia. ¿Por qué Jesús fue ahí? Nosotros sabemos que el Hijo de Dios hace, actúa y obra según el designio eterno del Dios Trino. Es decir, Jesús llegó a Genezaret por la voluntad del Padre. Por la voluntad del Padre. Por el plan eterno de Dios. ¿Cuál plan eterno, pastor? Aquel plan eterno, redentor, que el Dios Trino diseñó antes de la fundación del mundo. El plan para salvar a los pecadores. El plan redentor para traer descanso, salud y transformación a los pecadores. Jesús llega a Genezaret no porque hubiera algo importante ahí, sino por el designio del Padre, por la soberanía de Dios. Inmediatamente entonces identificamos lo siguiente, que así es como la gracia de Dios llega al pecador. La gracia de Dios viene al pecador de manera libre y soberana. No es el pecador que invita a la gracia. Es la gracia la que desciende al pecador. Es la misericordia de Dios que viene al pecador. Tal como Jesús vino a Genezaret. Nadie de Genezaret estaba llamando a Jesús. Jesús no llegó a Genezaret porque hubo un llamado humano o porque hubo una invitación de alguien. Jesús viene a Genezaret como la libre gracia viene a nosotros. ¿Cuándo la gracia vino a ti, cristiano, hijo de Dios? ¿Cuando tú invitaste la gracia a tu vida? No. La gracia vino a ti antes de que tú estuvieses buscando a Dios. Sí, hermanos. Esa es la gracia soberana. Esa es la gracia bendita de Dios. No es el hombre el que viene a Dios. No es el hombre el que viene a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre. No es el hombre el que asciende. Como decía el Salmo 113, es Dios quien desciende. Es Dios quien desciende a nuestras vidas. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y por eso Marcos dice claramente, ellos vinieron a tierra de Genezaret. Arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca. Recuerde esto. ¿Cómo Jesús se subió a esa barca? Lo predicó el hermano Darío el domingo pasado. Debe estar fresquito ese sermón. ¿Cómo Jesús abordó esa barca? Caminó sobre el agua y se subió a la barca con los discípulos. El Hijo de Dios
El Señor de la gloria que camina sobre las olas del mar. El Señor de la gloria que camina sobre las olas del mar. El Señor de la gloria que los cielos de los cielos no lo pueden contener, no tenía necesidad de una barca. Piénselo, él pudo llegar a Genesaret caminando sobre el agua. ¿Pero qué hizo? Abordó una frágil barquilla y continuó el viaje con discípulos torpes. ¡Qué gran humildad de Jesús! Jesús no necesitaba un aventón. Jesús no necesitaba subir a esa barca. Pudo haber llegado caminando sobre la faz de las aguas. ¿Pero qué hace? Jesús se humilla. Ahí vemos la naturaleza humilde y compasiva de Cristo. Él se humilla, Él desciende. Jesús se hace visible. El Señor de la gloria pudo haber aparecido en una nube en medio de Genesaret, pero no, llega humildemente en una barquita. Y deja la barca y sus pies pisan la arena y comienza a caminar. Es decir, se hace visible, se hace accesible. ¿Cómo son los poderosos? Rodeado de una cohorte de seguridad, rodeado de anillos de seguridad, imposibles de tocar. ¿Cómo son los poderosos? No tienen acceso a la gente humilde. Nadie pobre, nadie humilde puede conversar con un poderoso, pero aquí el Señor de la gloria desciende, se hace visible, se hace accesible. ¿Puede pensar que el que está descendiendo de esa barca es el Rey de la gloria, sentado en su trono alto y sublime? Él se hace accesible. Entonces, ¿qué es la gracia, amados hermanos? La gracia no es algo de lo que nosotros cantamos domingo a domingo como algo que está flotando en el aire. La gracia no es una doctrina abstracta. La gracia es una persona que se acerca, que toca, que se deja tocar. La gracia es una persona en medio de nuestra miseria. La gracia es una persona que se relaciona en medio de nuestra condición caída. La gracia invisible del Dios invisible se hizo visible ¿en quién? Cristo Jesús. Podríamos titular un libro así: y la gracia caminó en medio nuestro. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su carta. Y el Verbo se manifestó en carne y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios. Lo tocamos. La gracia se hizo accesible. La gracia se acercó a nuestra necesidad. ¿Por qué es tan importante meditar en esto, hermanos? Porque vivimos en un mundo donde constantemente se nos dice y se nos habla de la automejora, autosuperación. Saca el mejor potencial que hay en ti. ¿No han escuchado? Esos chantas que en Twitter o esos chantas que en TikTok te dicen: sé la mejor versión de ti mismo. Conviértete en el hombre y la mujer 2.0. Yo te llevaré a alcanzar ese nivel. Y hay otros tan chantas que te ofrecen agua de mar para convertirte en eso. Vivimos en un mundo que constantemente nos llama a autosalvarnos. Vivimos en un mundo que constantemente nos llama a automejorarnos. Vivimos en un mundo que constantemente nos llama a sacar el mejor potencial que hay en nosotros. Y es cierto, hay muchas herramientas que nos permiten ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores padres, mejores hijos, en fin, herramientas buenas. Pero hay algo que este mundo nunca te dará. No te dará descanso, no te dará reposo, no te dará redención,
no te dará significado, no te dará justicia. Eso lo recibimos solamente a través del bendito Evangelio de Dios. ¿Qué enseña el mundo? Automejórate, asciende. ¿Qué enseña el Evangelio? Dios desciende, Dios desciende, Dios desciende a tu vida, Dios viene por ti. Ese es el Evangelio. Las religiones mundanas te dicen, levántate a ti mismo para tener un encuentro con Dios. El Evangelio dice lo siguiente, yo vengo a tu vida, yo vengo a ti. Jesús viene a Genesaret y Jesús desciende sobre la barca, desciende de la barca para tener un encuentro con los miserables. Y luego el texto dice lo siguiente, la gente le conoció. La gente le conoció y corrieron y vinieron a Jesús. Es cierto, la fama de Jesús se había esparcido por toda Galilea. Jesús era conocido por sus milagros. Jesús era conocido por sus señales. Pero hay algo más. ¿Quiénes son los que vienen con fe verdadera a Jesús? No simplemente porque han oído de Jesús, sino porque han sido despertados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da ojos para contemplar verdaderamente quién es Jesús. Es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos a las realidades de Cristo. Es el Espíritu Santo que nos trae a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros el deseo por Jesús. Es el Espíritu Santo el que te trae domingo a domingo a someterte a su palabra. Es el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo estamos ciegos a Jesús. Sin la obra del Espíritu Santo estamos sordos a la palabra del Evangelio. Es el Espíritu de vida, es el Espíritu Santo quien trae a los pecadores a Jesús. ¿Qué más produce también el Espíritu Santo? Hace que los pecadores corran a Jesús. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en esta historia? La gente conoce que Jesús llegó a la playa y todos comienzan a esparcir rápidamente la noticia. Jesús está en medio nuestro. Todos comenzaron a correr de un lugar a otro, traídos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mueve el corazón del pecador antes de que el pecador se dé cuenta que está viniendo a Cristo. Déjeme compartir esto. Yo cuando llegué a la fe no sabía cómo orar. No sabía ni siquiera qué orar. No sabía ni siquiera cómo dirigirme a Dios. No sabía si tenía que orarle al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. No sabía cuál de los tres le oro. No sabía qué orar. Pero yo recuerdo esta oración. Una oración de una fe sincera, humilde y sencilla. Ahora, ¿quién puso esa fe? Fue el Espíritu Santo. ¿Cuál fue esta oración? Señor, no me importa si me llevas al cielo o me mandas al infierno. Yo lo único que quiero es conocerte y servirte todos los días de mi vida. Punto. Esa fue mi primera oración. ¿Había una teología profunda ahí? No. ¿Había mucho conocimiento doctrinal y bíblico? No. ¿Qué había? La fe sencilla y sincera que el Espíritu de Dios pone en el corazón del pecador. Nosotros nos acercamos a Cristo porque primero la gracia viene a nuestras vidas. La gracia nos recoge, la gracia nos atrae, la gracia nos llama. Y así el pecador se acerca a Jesús. Es por medio de la gracia. Es por medio de la gracia. Y cuando los pecadores se acercan a Jesús, ¿qué hace Jesús con los pecadores? ¿Los rechaza? Cuando un pecador se acerca a Jesús, ¿Jesús lo rechaza?
Cuando un incrédulo se acerca a Jesús, ¿Jesús lo rechaza? No, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no pone condiciones para que vengas a Él. Jesús no te dice, a ver, momentito. Ordene su vida y cuando ordene su vida, venga y conversamos. ¿Dice eso Jesús? No. El Evangelio te dice, ven, tal como estás. Qué verdad más sublime, hermanos. Qué verdad tan sublime. ¿Quién te recibe así? Si las personas pudiesen conocer tu corazón profundamente, te expulsarían de todos lados. Pero Jesús te recibe. Jesús te recibe. Él no pone condiciones. Él no rechaza a los incrédulos. Él no evalúa tus méritos. Él no está pensando cuántos méritos tienes tú. Tampoco espera perfección de tu vida. No espera una perfección moral porque no eres perfecto. No espera una perfección espiritual porque nunca lo darás. No tienes nada que ofrecerle a Jesús. Pero Él se te ofrece a ti completamente en gracia, en misericordia y en bondad. Este es el Jesús de las Escrituras. Recibe sin condición al pecador que viene a Él. Recibe al pecador que está consciente de que, tal como esta gente, está consciente de su gran necesidad. ¿Cuál era la gran necesidad de todas estas personas? Sanidad, restauración, ser sacados de la miseria en la cual vivían. Entonces, esta necesidad hizo que toda esta gente recorriera todos los territorios trayendo enfermos donde oían que Jesús estaba. Mire lo que hizo el Espíritu Santo. Les hizo conscientes de su necesidad y ellos corrieron a Cristo. Un aspecto muy importante de la fe. ¿La fe es pasiva? No. La fe es activa. La fe es activa. La fe actúa. La fe busca. La fe intercede. ¿Qué dice el texto? Estas personas comenzaron a buscar a más enfermos. ¿Dónde? En las aldeas, en las ciudades, en los campos. Yo me pregunto, personas que se habían enterado del ministerio de Jesús comenzaron a decirle a otros, oye, primo, tío, Jesús está en medio nuestro, ven. Y lo fueron a buscar a las otras ciudades, lo fueron a buscar a los otros pueblos. Incluso trajeron a los enfermos en camillas. ¿Estamos conscientes de nuestra necesidad de Cristo? ¿Estás consciente tú de tu necesidad de Cristo? ¿Estás consciente tú de la necesidad de Cristo que tiene tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tus parientes, tus compañeros de trabajo? ¿Estás consciente de esa necesidad? Vivimos en un mundo caído, miserable. Estas personas estaban conscientes de esta necesidad. La fe les hizo actuar. Les hizo recorrer, les hizo llevar a la gente a Jesús. Otra característica de la fe aquí, muy importante. El texto dice que tomaron a los enfermos y los pusieron en camilla, ¿dónde? En una cama king. ¿Dónde estaban los enfermos? En camillas, tendidos, ¿dónde? En el camino, en el suelo. Puedes ver la naturaleza de la fe, que la fe no espera condiciones perfectas. La fe no espera condiciones perfectas. La fe es humilde. La fe es sencilla. La fe no está llena de orgullo. La fe no oculta la necesidad. La fe no oculta la miseria. La fe hace que nosotros admitamos nuestra bancarrota y nuestra imposibilidad de automejorarnos. ¿Recuerda la necesidad que tenía el ciego Bartimeo? Su gran necesidad, ¿qué le hizo? Gritar una
y otra vez, y cuando le dijeron cállate, siguió gritando más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe reconoce su necesidad de Cristo y no tiene vergüenza. Es humilde, no tiene vergüenza en reconocer que necesita. ¿Qué hicieron entonces en esta gran necesidad? Mira lo hermoso que dice el pasaje. Comenzaron a rogarle. ¿Qué le rogaron? Oh Señor, impón tus manos sobre nosotros y seremos sanos. ¿Qué le rogaron? Señor, déjanos tocar solamente el borde. Déjanos tocar solamente el borde de tu manto. Déjanos tocar ese borde del manto y seremos sanos. Deja que tu manto, Señor, el borde de tu manto toque a los enfermos y estos sanarán. ¿Te das cuenta la humildad de la fe? No pide nada extraordinario. No pidieron un milagro en particular. Fe sencilla y humilde. Me gustaría detenerme aquí, en este aspecto de el borde del manto. El borde del manto. El borde del manto, conocido como la borla del talit. El talit era un manto que usaban los judíos piadosos para la oración. No era un simple adorno. Esa borla o ese flequillo del talit que los judíos usaban para orar no era un simple adorno. Según la ley de Moisés, y usted puede ver la referencia luego en su casa en Números capítulo 15, versículo 38 al 39 y Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, según la ley de Moisés, ese flequillo, esa borla, simbolizaba dos cosas. Primero, simbolizaba la consagración de Israel como pueblo de Dios, santidad a Jehová. Pero también recordaba la obediencia que Dios demandaba a su ley. Dos cosas. La santidad de Dios y la obediencia a la ley. Simbolizaban los elementos del pacto. Los elementos del pacto decían lo siguiente: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces ese borde de esa vestidura es un símbolo del pacto y es un símbolo también de la justicia de Dios que es por la ley. El punto es que los hombres no pueden cumplir la ley. ¿Te das cuenta? El borde del manto no tenía un poder mágico. Estas personas no pusieron su esperanza en un pedazo de tela para ser sanados. Estas personas no se fijaron en el paño para ser sanados. Estas personas pusieron sus ojos, el Espíritu Santo les hizo poner sus ojos en aquel que llevaba el manto. Y aquel que lleva el manto es Jesús el justo. Jesús que cumple la ley. Jesús el perfecto, Jesús el mediador santo, la santidad de Dios encarnada. Y cuando lo santo toca lo miserable, lo inmundo, lo miserable es transformado. No pusieron su fe en el paño, pusieron su fe ¿dónde? Jesús. Jesús. Aquí tenemos entonces, hermanos míos, el corazón de la fe reformada en cuanto a la justificación. ¿Cómo somos justificados? Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué tipo de fe? Sola fide, sola fe en Cristo. No una fe perfecta, sino una fe viva en el Salvador perfecto. Tal como la fe o como el toque de fe que hizo el ladrón crucificado al lado de Jesús. ¿El ladrón en la cruz podía arrodillarse? No.
¿El ladrón en la cruz podía bautizarse? No. ¿El ladrón en la cruz podía servir a algún hermano? No. Entonces, ¿cuál fue el toque que hizo este ladrón hacia Jesús? Ni siquiera pudo extender su mano para tocarle. ¿Cuál fue el toque del ladrón en la cruz? El toque de la fe. Y en palabras muy simples, fe sencilla y palabras muy simples. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El toque de la fe simple. Y ese toque débil de esa fe bastó para que ese hombre fuese salvo. El toque de esa fe débil bastó para que ese hombre fuese salvo. El más débil aquí presente entre nosotros. ¿Hay alguien débil aquí en esta mañana? ¿Hay alguien débil? ¿Hay alguien que siente que su fe es demasiado débil? ¿Hay alguien que siente que no ha crecido tanto en la fe y que tiene una fe débil que pareciera que a veces se va a apagar? El toque de la fe débil entre nosotros, extendiéndose a Jesús, recibe el poder completo de Jesús. No es la calidad de nuestra fe, ni tampoco es la cantidad de nuestra fe. Es el objeto de la fe lo que nos salva. Es el objeto de la fe lo que nos sana. ¿Y qué dice el texto? Entonces todos los que le tocaron a Jesús, todos los que le tocaban, quedaban sanos. ¿Te llama la atención eso? Todos, sin excepción. Todos los que se acercaron a Jesús en humildad, le tocaron y fueron sanos. Nadie fue rechazado. Sin excepción, cada uno que tocaba a Jesús quedaba sano. No fueron sanados los más dignos, no fueron sanados los más aptos, no fueron sanados los más adecuados, sino aquellos que se acercaron con fe sincera y humilde. Eso llama la atención a la suficiencia de Cristo. Nuestro Señor es suficiente. Él es suficiente. Él es eficaz y suficiente. No hay debilidad espiritual que Él no pueda sobrellevar. ¿Sientes culpa? ¿Sientes culpa por algún pecado en particular? ¿Sientes culpa? Su sangre es suficiente para librarte y limpiarte de esa culpa. ¿Hay incredulidad en ti? ¿Hay dureza en ti? ¿Hay incredulidad hoy? Jesús es suficiente para romper esa incredulidad y quebrantarla. ¿Hay frialdad en tu persona? ¿Llegaste con un corazón frío? ¿Te sientes frío ahora mismo? ¿Te sientes indiferente a la palabra de Dios? Jesús es suficiente para encender nuestros corazones y derretirlos. ¿Sabes lo que dice el Señor en su palabra? Hebreos capítulo 7, verso 25. Hablando de esta suficiencia de Jesús. Él puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, a Dios. Todavía Jesús está disponible. Pero Jesús no solo vino a sanar a los enfermos físicos. Jesús no solo vino a sanar enfermos. Él vino a cargar nuestra enfermedad más profunda, nuestra miseria más grande, nuestra enfermedad más grave. El cáncer puede terminar con tu vida aquí, pero el pecado mandará tu alma al infierno. ¿A qué más le tienes miedo? ¿Le temes al cáncer? Aunque te sanes de cáncer, vas a ir a la tumba igual. Solo el Evangelio trae vida eterna a todo aquel que cree. Jesús vino para cargar nuestra enfermedad más profunda, el pecado. El pecado que nos aparta de Dios, el pecado que nos condena, el pecado que nos arroja a la condenación eterna.
Y cuando Él vino para morir por nuestros pecados, Él no solo dejó que tocaran su manto, ¿qué dicen las Escrituras? En la cruz, Cristo Jesús dejó que le quitaran sus vestiduras. ¿Te acuerdas lo que hicieron los romanos con los vestidos de Jesús? Echaron suerte sobre sus vestidos. Él fue desnudado por tus pecados. Él fue desvestido por tus pecados. Él fue molido por tus transgresiones. Él fue castigado por tu maldad. Él fue herido, molido, apartado del cielo y de la tierra porque estaba colgando en un madero como un delincuente, como un criminal. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué? Para que tú seas vestido con su justicia, para que tú seas revestido de su poder y de su gracia, para que tú seas recibido, para que tú seas restaurado para siempre a la comunión con Dios. ¿Necesitas ser perfecto para venir a Jesús? No. ¿Qué necesitas? Acércate. Acércate a Cristo. No, cuando yo me mejore, pastor, cuando yo sienta que sea bien espiritual, cuando haya leído la Biblia unas 3 veces, ahí vendré a Jesús. Eso no va a ocurrir. No puedes automejorarte. ¿Se imagina estar conversando con otra persona y de pronto usted le dice, siento unos síntomas raros en mi cuerpo, no me siento bien, pero esperaré estar mejor para ir al médico? Es absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿cierto? Así de absurdo es tratar de mejorar para venir a Jesús. Ven tal como estás. Ven tal como estás. Ven tal como estás porque tu miseria no lo asusta. Tu pecado no lo espanta. Jesús desciende a tu vida, ¿lo vas a reconocer? Jesús ha venido en esta mañana a caminar en medio de nosotros. ¿Lo tocarás con fe? ¿Lo vas a tocar con fe? Me dirijo ahora a los no creyentes aquí presentes. Si hubiera un no creyente, ¿has tocado alguna vez a Cristo? ¿Le has tocado por la fe? ¿Hay algún impedimento para que algún incrédulo no creyente entre nosotros pueda tocar a Cristo aquí hoy? No hay ningún impedimento. Ninguno. Así que no espere sentir algo especial para venir a Jesús. No espere letras de oro en el cielo. Simplemente reconoce tu condición espiritual. Reconoce que estás muerto en delitos y en pecado. Reconoce que no eres capaz de salvarte a ti mismo. Reconoce que tu justicia, que tu automejora, que tu autoconfianza no te darán solución a tu vida, no te darán significado. Reconoce que sin Jesús estás perdido. ¿Qué le dice el Evangelio a los incrédulos? Vengan a Jesús. Vengan tal como estás. ¿Por qué? Porque Cristo no recibe a los merecedores. ¿A quiénes recibe Jesús? A los miserables. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿Eres pecador? Calificas entonces. ¿Eres miserable? Calificas entonces. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros cristianos este pasaje? ¿Estás espiritualmente débil? ¿Te sientes débil? Al estar casi a mitad de año, ¿te sientes frío? ¿Sientes que tienes un corazón frío? ¿Te sientes descarriado? Sí, hermano, existen los descarriados dentro de la iglesia. No piense que un descarriado es alguien que, este hermano se fue y no se congrega hace tiempo, está descarriado. Aún dentro de la casa del Señor podemos descarriarnos.
Podemos estar caminando muy lejos del Señor. Podemos estar caminando con corazones apáticos, fríos, indiferentes a su evangelio. Eso es descarriarse. Eso es apartarse. Eso es apartarse del Señor. ¿Te sientes descarriado? Cristo sigue disponible. Cristo sigue disponible. Por lo tanto, corre una vez más a Cristo. ¿Y qué vas a hacer? Tócale por la fe. Tócale por la fe. Pídele que te renueve espiritualmente. Porque Él sigue sanando, sigue salvando, sigue restaurando. Para ser salvos necesitamos el toque de Jesús. Para perseverar necesitamos también que Él nos toque. Y Él está dispuesto a hacerlo. ¿Has perdido tu asombro en la gracia de Dios? ¿Ya la gracia no te conmueve? ¿Ya la gracia no te quebranta? ¿Ya la gracia no te hace llorar? ¿Ya la gracia no te hace orar? ¿Ya la gracia no te hace caminar con un corazón humilde? ¿Ya la gracia para ti es un ruido molesto? ¿Qué debes hacer? Necesitas el toque de Jesús. Necesitas el toque de Jesús. Y cuando Jesús toque el corazón, al igual cuando Moisés golpeó la roca y brotó agua, volverá a brotar agua de tus ojos una vez más. Necesitas el toque de Jesús. ¿Qué más aprendemos de manera práctica de este pasaje para nosotros, la iglesia? Estas personas, cuando oyeron de Jesús que estaba en Genezaret y que había la posibilidad de sanación, tomaron a todos los enfermos y los llevaron a Jesús. Es decir, fueron instrumentos de gracia para llevar a otros a Jesús. ¿Estás llevando a tus hijos a Jesús? ¿Eres tú un instrumento de gracia para otros? ¿Eres tú un instrumento de gracia para otros? ¿Llevas a tus hijos hacia Cristo? ¿Los diriges hacia Él? Debes hacerlo. Porque solo en Jesús hay salvación, gracia, perdón, restauración. Pero hay algo más. Llevas a tu hermano hacia Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso, pastor? Lleva a tu hermano en oración. Lleva a tu hermano en oración hacia Jesús. ¿Oras por tu hermano? ¿Oras por sus necesidades? ¿Oras por lo que está pasando, por lo que está padeciendo? Lleva a tu hermano a Jesús en oración. Hermanos, te invito ahora a reconocer tu profunda necesidad de Cristo, porque Él está en medio de nosotros. Y no necesitamos un manto para tocar. Él nos toca por medio de su palabra. Él viene a tu vida por medio de su palabra. Tocarle es acercarse al Señor en fe a través de su palabra. Venimos a Él por lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando venimos a Él y reconocemos nuestra necesidad, experimentamos entonces su toque sanador. ¿Quieres ser sanado de tu frialdad? ¿Quieres ser sanado? Ven a Jesús por la fe y tócale una vez más, aunque sea el borde de su vestidura. Te invito a dar gracias al Señor por su palabra. Puedes inclinar tu rostro y postrarte donde tú estás y juntos busquemos la presencia del Señor.